gratuitas, por lo que los alentamos a compartir esta información con sus familiares y amigos. Quiero dar la bienvenida a nuestra primera conferencista de la semana, Edith Alejandra Ramírez. Les platico un poquito de ella. Ella es licenciada en fisioterapia por la Universidad del Valle de México, Campus Juriquilla. Especialista en rehabilitación del suelo pélvico para la incontinencia urinaria femenina por el Instituto QIBE. Maestra en terapia ocupacional por el Instituto de Terapia Ocupacional de Ciudad de México. 11 años de experiencia en el ejercicio profesional en los sectores físicos. Docente en la licenciatura en terapia física y rehabilitación del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Coordinadora en la licenciatura de terapia física y rehabilitación del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Directora del Departamento de Enfermería Clínica del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Coordinadora general académica del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Coordinadora de Igualdad y Corresponsabilidad Social del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Y directora de Fisio 21. Ale nos va a estar platicando sobre el tema de cuidando tu columna en home office y clases virtuales. Ale, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias por la presentación, Miri. Es un gusto estar con todos ustedes en estos Oxford Webinars, compartiendo un poquito de mi ejercicio profesional en un tema tan trascendente al que se nos ha obligado por salud, por mantener el bienestar de todos y cada uno de los miembros de las familias, a empezar con el home office y las clases virtuales. Entonces, el día de hoy voy a presentarles el tema Cuidando de tu columna en home office y clases virtuales. Para iniciar, vamos a empezar con un poquito de anatomía para todos aquellos que no están muy empapados en cómo se forma nuestra columna, cuántas partes la componen y, bueno, cuál es la zona que realmente me duele la columna, porque la columna va desde la cabeza hasta el coxis. Entonces, vamos a tener que anatómicamente nuestra columna vertebral se divide en 5 zonas diferentes. La región cervical, que conocemos normalmente o comúnmente como cuello, que va a estar conformada por 7 vértebras, los discos intervertebrales que se encuentran en medio de ellas y los ligamentos y los músculos que se insertan en esta zona. También vamos a tener la región dorsal o torácica, que va a estar compuesta por 12 vértebras, y la zona lumbar, que está compuesta por 5 vértebras. El sacro, que está conformado por 5 vértebras que se encuentran fusionadas, aquí no existen discos intervertebrales, y el coxis, que también está formado por 3 a 4 vértebras, dependiendo de cada persona, y que también se encuentran fusionadas. Algo muy importante es identificar que las zonas que sufren una mayor lesión o que son más probables o susceptibles de sufrir una lesión son la región cervical y la región lumbar. ¿Por qué? Porque son las zonas que tienen una mayor movilidad. La columna dorsal o torácica, bueno, está un poquito más limitada en su movimiento porque es justo en esta zona donde se insertan las costillas para formar el tórax, que protege a nuestros órganos vitales internos como los pulmones y el corazón. Entonces, es muy importante identificar que las 2 zonas que más comúnmente se lesionan es la zona cervical y la zona lumbar o espalda baja. Si nosotros observamos nuestra columna por enfrente o por atrás, no debe de tener ninguna desviación ni ninguna curvatura. Si existe una desviación que vista de adelante o de atrás, bueno, es una patología que conocemos como escoliosis. Sin embargo, si nosotros nos colocamos de manera lateral, vamos a ver que nuestra columna tiene curvaturas naturales, entre las cuales vamos a encontrar una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacra y coxígea. Aquí es muy importante esta parte de las curvaturas porque, bueno, creo que algunos de nosotros hemos tenido un accidente automovilístico
donde nos chocan por alcance, entonces tenemos un latigazo hacia enfrente de la cabeza y eso hace que la curvatura cervical se modifique y nos crea un esguince cervical. Si no atendemos cuando está en fase aguda ese esguince cervical, el problema no se nos va a presentar en el momento. A lo mejor me tomé una pastilla para el dolor, se me quitó, y el problema viene 10, 12 años después, cuando empiezo a tener mucho dolor cervical, donde empiezo a tener otra sintomatología como un adormecimiento u hormigueo de los dedos, y nos genera otras cuestiones. Entonces, es muy importante pues que tengamos visualizadas las curvaturas de nuestra columna para poder atenderlo en tiempo. ¿Cuáles son las funciones principales de nuestra columna? Bueno, pues la función principal es proteger la médula y los órganos vitales con la inserción de las costillas en la parte torácica, como ya se los mencionaba. Nos ayuda a mantener una postura erecta, es el que nos ayuda a estar de pie cuando caminamos o a permanecer con el tronco erguido y soportar el peso de nuestro cuerpo, y sobre todo nos da flexibilidad de movimiento. Ahorita vamos a ver que los movimientos de una vértebra a otra son muy mínimos. Sin embargo, es la suma de todos estos movimientos lo que nos permite hacer movimientos de gran amplitud, sobre todo con la región cervical y la región lumbar que ya comentamos. Los movimientos que tiene nuestra columna es flexión. Si yo hablo de la flexión cervical, consiste en llevar nuestra barba hacia el pecho. Si hablo de extensión, consiste en llevar hacia arriba mi cabeza. Si hablo de lateralización derecha, es tratar de tocar con mi oreja mi hombro de ese lado. Y izquierda, igual, el lóbulo de la oreja izquierdo con mi hombro izquierdo. También tenemos la rotación, que es girar la barbilla para alinearlo con el hombro del lado derecho o del lado izquierdo. Esos mismos movimientos también los tenemos en la región torácica y lumbar. El sacro y el coxis, como ya se los comenté, no tiene estos movimientos porque se encuentran fijas las vértebras. Entonces, solamente tiene dos movimientos que conocemos como nutración y contranutación, y se utilizan principalmente en las mujeres cuando están en labor de parto. La unidad funcional es la que nos permite tener movilidad en nuestra columna. Una unidad funcional está formada por dos vértebras, un disco intervertebral y los ligamentos y los músculos que se insertan en esta zona. La agrupación de las unidades funcionales es lo que vuelve a nuestra columna flexible, y es muy importante cuidar de estas unidades funcionales, porque el uso excesivo o incorrecto o la falta de atención de lesiones en su fase aguda puede producir un desgaste en alguno de los elementos, provocando secuelas permanentes. Como vimos, esta unidad funcional puede tener lesiones en las vértebras, como son fisuras, fracturas, osteoporosis por una falta de calcio adecuado. En las mujeres se incrementa este factor por la menopausia y los embarazos. Y bueno, también podemos tener lesiones en el disco intervertebral, como son las hernias de disco, que pueden comprimir una raíz nerviosa y darnos alguna sintomatología como pérdida de fuerza muscular, alteraciones en la sensibilidad, etc. También podemos tener lesiones en los ligamentos que se insertan en cada lado, que es como les platicaba ya del esguince cervical. Lo que pasa en el esguince cervical es que por esa fuerza extrema que recibe nuestra columna, estos ligamentos se distienden, creando inestabilidad en nuestra columna y permitiendo que altere su posición. Y bueno, en el caso de los músculos, tenemos músculos acá a ambos lados de nuestra columna, y podemos sufrir desgarres que nos creen también una inestabilidad. Entonces es muy importante que si sufrimos una lesión
por mínima que parezca, no dejemos de darle importancia, porque el problema no va a ser ahorita, ni en 2 años, ni en 3, sino en 10. Tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo con otro tipo de técnicas para mejorar, para desinflamar, para corregir la postura, para fortalecer, para dar estabilidad y que esto nos evite tener una cirugía dentro de 10 años o tener que tener una placa y unos tornillos en nuestra columna porque hay un desplazamiento de las vértebras, entre muchas otras situaciones que nos pudiera generar. Como ya les comentaba, pues la zona que más se afecta de nuestra columna es la región cervical y la región lumbar por la gran movilidad que tenemos, y esto no es la excepción en el home office. En el home office vamos a ver que los pacientes llegan refiriéndonos: traigo un dolor de cuello, pero me duele lo normal. Traigo un dolor de espalda, pero es de seguro por estar muchas horas en la computadora. Tenemos que tener muy claro que el dolor no es normal y que no es normal que nos duela. Si algo nos duele haciendo home office es que no lo estamos haciendo de la manera correcta. Entonces, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito en el tema de hoy, donde les platicaré algunos tips y recomendaciones para que hagamos de manera correcta el home office. Conocemos como higiene de columna a las posturas correctas que debemos adoptar al realizar nuestras actividades de la vida cotidiana. Anteriormente se pensaba que únicamente cuando nos movíamos podíamos lesionarnos. Sin embargo, está comprobado científicamente que el permanecer quieto o en la misma postura durante mucho tiempo nos puede ocasionar la misma cantidad de lesiones que si nos movemos, si no estamos en la postura adecuada. Si no tenemos aquellas herramientas que nos ayuden a mantener una postura correcta, pues nos van a generar esas lesiones. Entonces, algo muy importante de la higiene de columna siempre será prevenir las lesiones. Lo mejor y lo más barato para la salud de una persona siempre es prevenir, nunca corregir, porque entonces los tiempos de tratamiento se alargan, los costos se elevan e inclusive puede haber limitaciones que ya no podamos dar marcha atrás, que sean permanentes y nos generen una discapacidad permanente. Entonces vamos a hablar del trabajo en casa y las clases virtuales. Algo que si bien ha sido tendencia durante los últimos años y donde se ha estado migrando en muchos trabajos a comenzar a hacer el trabajo desde casa y a estudiar en línea, es verdad que el 2020 nos ha implicado a todos un reto gigantesco y es migrar del si quiero, si puedo, al tengo que estar en casa trabajando, teniendo clases virtuales con mis hijos y donde nos ha implicado una cantidad de retos que hemos tenido que afrontar de la manera en que hemos podido, pero no muchas veces con el conocimiento que requerimos para afrontarlo de la mejor manera. Entonces, esto nos ha obligado a convertir la sala, la cocina, nuestro cuarto en una oficina. Y muchas veces ni siquiera estamos en la misma oficina todos los días. A veces uso la sala, a veces uso el jardín, a veces uso el cuarto, pero esto no es lo más adecuado. Entonces, es muy importante que empecemos a trabajar en definir cómo vamos a hacer un mejor home office o cómo vamos a tener unas mejores clases virtuales. Sin duda alguna, el home office y las clases virtuales nos han dado ventajas. La primera de ellas es el menor riesgo de sufrir contagio ante esta pandemia de coronavirus a nivel mundial, donde nos ha permitido pasar mucho más tiempo en familia y donde nos ha ayudado a disminuir algunos gastos, como el gasto de traslados, de gasolina, pero sin embargo también nos ha implicado retos y nos ha supuesto algunas desventajas, como los problemas de concentración o los distractores. Es verdad que no es lo mismo llegar a tu oficina a trabajar y no saber lo que está pasando en casa que estar en casa y tener que atender a los niños. A lo mejor están mamá y papá trabajando simultáneamente, solamente
pues a lo mejor alguien toca el timbre, ya estamos pensando en si tenemos que ir a sacar la ropa de la lavadora o si ya se nos hace tarde para cocinar. Ha supuesto muchos retos que hemos tenido que enfrentar. También nos hemos enfrentado a problemas técnicos. ¿Quién no ha sufrido por él? No tengo internet y tengo una reunión en media hora, o no se pudo conectar mi hijo a las clases virtuales y ya perdió la sesión de hoy. Y bueno, también algo muy importante es que nos ha generado estos problemas de salud física y también mental. El estrés de estar confinado a un espacio, los problemas de salud por la falta de movilidad, por no poder salir a ejercitarnos, por estar mucho tiempo en la misma posición, porque nuestras jornadas de trabajo muchas veces se han extendido, porque en la mañana los niños hacen tareas y por la tarde, por la mañana están en la escuela y por la tarde tienen que hacer tareas, ya no podemos ir a natación, a baile, a canto. Entonces ha implicado algunas desventajas que tenemos que ver la posibilidad de resolver de la mejor manera. Estos problemas de salud que les mencionaba, pues están principalmente dados por varios factores. En casa no estábamos preparados ni con los accesorios, ni con los equipos, ni con los muebles, ni con espacios ergonómicos para poder trabajar. Como generalmente estamos en nuestra oficina o en nuestros trabajos, hay mucho conocimiento acerca de esto y bueno, hemos adoptado la silla de nuestro comedor, que no precisamente es ergonómica para trabajar. Hemos puesto a trabajar a nuestros hijos a lo mejor en la sala, donde a lo mejor están sentados en el piso y adquieren una postura que no es muy adecuada. Entonces tenemos que vigilar algunos aspectos importantes para evitar producir estas lesiones de columna cervical y de columna lumbar. ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes que van a presentar las personas que hacen home office o clases virtuales? Bueno, pues tenemos el dolor de cuello o el dolor cervical, el dolor lumbar o de espalda baja, el dolor de cabeza, y también a la larga vamos a empezar a notar problemas de circulación sanguínea, donde lo vamos a ver en las varices, presentando algunos hormigueos en las piernas, inclusive calambres, y esto se debe a que no tenemos una postura adecuada durante las clases virtuales o el home office. A continuación, pues ya les hablé un poquito de la patología y de los problemas que enfrentamos, pero bueno, lo más importante es saber qué podemos hacer para mejorar esta situación. Y por eso les he preparado 15 fisiotips para un home office y clases virtuales libres de lesiones y de dolor. Espero que les guste. Primer fisiotip. Define un lugar de trabajo para cada uno de los integrantes de la familia. Definitivamente no podemos trabajar todos sobre la mesa del comedor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tendrá requerimientos especiales. El hecho de que cada uno de los integrantes de la familia tenga su espacio de trabajo o para tomar clases evitará interrupciones, desorden, distractores y sobre todo lesiones, porque estará adecuado a cada uno de ellos. Nuestro segundo fisiotip es modificar tu entorno. Adecua los espacios con mobiliario y accesorios adecuados. No tenemos que nosotros adaptarnos al entorno, sino el entorno que es inerte es el que se debe de adaptar a nosotros. En altura, en iluminación, con accesorios. ¿Cuáles son algunos tips que nos pueden ayudar? Pues buscar una silla ergonómica o un respaldo lumbar, una mesa de escritorio que tenga una altura adecuada, audífonos y micrófonos para que no todo el tiempo tengamos que estar tecleando en la computadora, sino podamos usar el comando de voz, entre algunas otras situaciones. El tercero, organizar nuestras actividades para no permanecer mucho tiempo en la misma posición. El tiempo máximo recomendado para estar en la misma posición son 2 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si estoy 2 horas en la computadora, tengo que buscar después hacer una actividad que me implique moverme un poco más, como ir a tender la ropa, ir a cocinar, ir a dar una vuelta a los niños. El chiste es que yo esté alternando las posiciones en las que hago mis actividades y no permanezca más de 2 horas en la misma posición.
Con ello, no solo mejoraremos el rendimiento, la concentración y la circulación sanguínea, sino que nos ayudará a evitar contracturas musculares por permanecer en la misma posición durante periodos prolongados. El cuarto fisiotip es intercalar periodos de descanso entre tus actividades. Es muy sano tomarnos 5 a 10 minutos cada 2 horas de trabajo para tomar un pequeño receso, distraernos, poder tomar un poco de agua, un refrigerio o inclusive hacer un poco de ejercicio o de estiramientos, pues ello nos ayudará a evitar contracturas musculares, así como nos ayudará a evitar fatiga física, pero también mental, porque sabemos muy bien que tanto los niños como nosotros como adultos, si permanecemos mucho tiempo haciendo una actividad, nuestro rendimiento ya no es igual. No podemos concentrarnos de la misma manera y eso nos genera otro tipo de problemas. Entonces, por eso es muy importante que cada 2 horas nos tomemos de 5 a 10 minutos para nosotros, para relajar y posteriormente podemos retomar nuestras actividades. 5. Ve la pantalla de tu computadora con el cuello recto. Es muy importante que la pantalla esté enfrente de nosotros y a una altura adecuada. No podemos tenerla de lado o estar con la cabeza hacia abajo o hacia arriba, porque eso nos implicará mover el cuello y que algunos músculos se trabajen mientras otros estén relajados. Entonces hay que buscar siempre el equilibrio con nuestra cabeza recta y al frente de la pantalla, evitando dolor de cuello por voltear a los lados o bajar la mirada constantemente. El sexto, buscar tener la iluminación lateral. Es muy importante tener iluminación de manera lateral y sobre todo buscar que en la medida de lo posible sea natural. Esto nos ayuda a disminuir la fatiga visual y a modificar y evitar modificar nuestra postura corporal para ver con claridad la pantalla. Si nosotros tenemos la luz de frente a nosotros, pues generalmente tendremos que acercarnos a la pantalla para evitar que lastime los ojos. Y si lo tenemos en la parte de atrás, pues de la misma manera, la pantalla no se ve de manera clara y eso nos hace modificar nuestra postura corporal. Entonces, lo ideal siempre será que la luz esté ya sea del lado derecho o de nuestro lado izquierdo. El séptimo fisiotip. Nivela tu computadora a una altura cómoda. Así evitarás lesionar la columna por ver la pantalla hacia abajo o hacia arriba. En la primera imagen que está en el centro y que vemos la palomita verde, podemos observar cuál es la postura adecuada para tener la pantalla de la computadora. En el caso de las computadoras portátiles, esto se dificulta un poco más porque generalmente la altura nunca es suficiente. Entonces, algo muy importante es que si la laptop no nos da la altura suficiente, podemos colocar encima de algunos libros, de alguna mesita, de alguna caja, para que nos quede a la altura. Sin embargo, esto nos implicará pues, tener un teclado y un mouse aparte para poder trabajar de una manera adecuada. Si ustedes observan el cursor en la pantalla, vemos cómo la columna tiene que estar perfectamente recta, adherida al respaldo. Las caderas y las rodillas se encuentran flexionadas aproximadamente a 90 grados y el antebrazo y el brazo deben de estar lo más pegados al tronco posible para que las muñecas y los dedos queden en posición recta. En la parte de abajo vemos qué es lo que no tenemos que hacer, ni flexionar el cuello, ni que la pantalla esté tan alta que tengamos que extenderla. El 8. Si es necesario, use un teclado y un mouse por separado. Como ya se los comentaba, las computadoras de escritorio nos brindan esta ventaja de tener ambos por separado, sin embargo, las computadoras portátiles no. Entonces, si el equipo con el que contamos es una computadora portátil, pues tenemos que buscar adquirir los accesorios para poder trabajar de una manera adecuada. Pues ello nos permite que las manos y los antebrazos estén rectos y nivelados con la mesa, evitando presiones o sobrecargas
sobre los hombros, los codos y las muñecas. El 10, no utilices reposamuñecas. Hemos visto que nos han vendido muchos accesorios como el del teclado o el del mouse para tratar de disminuir la presión y que trabajemos de una manera más ergonómica. Sin embargo, estos accesorios no están recomendados por los fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque aumentan la presión sobre los nervios y los tendones de la muñeca y nos incrementan la posibilidad de padecer el síndrome del túnel del carpo, que las personas que nos dedicamos a estar en la computadora por periodos prolongados de tiempo somos muy susceptibles a padecer. ¿Cómo nos damos cuenta de que padecemos el síndrome del túnel carpiano? Bueno, pues empezamos con dolor en las muñecas, adormecimiento y hormigueo en los dedos, y eso es un indicativo de que está inflamado el túnel del carpo por donde pasan nuestras raíces nerviosas que inervan los dedos. 10, alterna entre el teclado, el mouse y el comando de voz. Como les comentaba, no podemos pasar mucho tiempo en la misma posición ni trabajando la misma parte de nuestro cuerpo porque esto nos puede generar contracturas. Hoy en día la tecnología de la información nos proporciona una variedad infinita de posibilidades para poder realizar nuestro trabajo de manera adecuada. El uso del comando de voz pues nos permite descansar los brazos y manos y dedos en periodos cortos de tiempo y nos ayuda a relajarlos. Entonces hay que tomarlo como una posibilidad el poder trabajar también con los comandos de voz que ya nos ofrecen nuestras aplicaciones de escritorio. El número 11, bueno, utiliza un soporte lumbar en tu silla. Puede que no tengamos una silla ergonómica, que tengamos una silla del comedor de nuestra casa. Sin embargo, ya existen aditamentos que no son muy caros y que nos ayudan a tener una posición más adecuada. El soporte lumbar en una silla ayudará a relajar y a disminuir la presión en los discos intervertebrales y con ello nos evitará a largo plazo a evitar problemas como hernias de disco, el famoso dolor del nervio ciático que muchos tenemos un conocido o lo hemos padecido. Y bueno, son aditamentos que no me implican comprar una silla completa, sino nada más ese respaldo que me va a ayudar mucho a mejorar mi postura y el cuidado que tengo hacia mi columna. Mantén los pies apoyados sobre el suelo o sobre un soporte. Nunca debemos de dejar los pies colgando y sobre todo esto tenemos que tener mucho cuidado con sus pequeños en casa. Los sentamos en la mesa del comedor donde sus pies quedan colgando y esto puede causar algunas lesiones. No es porque se me ocurra o porque no me guste que le tenga las piernas colgando, sino porque el hecho de dejar los pies colgando en la silla va a ejercer una presión mucho mayor sobre la parte posterior de los muslos, lo que va a restringir el flujo sanguíneo o puede incrementar la posibilidad de trombosis. Entonces, es algo que no queremos que nos pase. Igual, cuando nosotros como adultos estemos trabajando, hay que buscar siempre tener el apoyo de ambos pies en el suelo. Tampoco es bueno que crucemos una pierna sobre la otra porque es la misma situación. Vamos a estar presionando con nuestra otra pierna el flujo sanguíneo de la parte posterior del muslo y nos puede desencadenar en problemas circulatorios desde varices hasta complicaciones mucho más grandes como una trombosis. Entonces es muy importante que si sus niños no alcanzan el suelo en la silla en la que se sientan, pues busquemos un banco, una caja de plástico que les permita tener apoyo en sus pies para no ejercer presión sobre la parte posterior del muslo. La 13. Eviten trabajar sobre la cama. Sabemos que la cama es ese lugar al que todos queremos llegar al final del día para descansar. Sin embargo, como bien lo dice, es para descansar, no para trabajar. Aunque parece un lugar muy cómodo, trabajar en ella con la computadora va a proporcionar un soporte muy bajo para la vista,
lo que va a forzar el cuello y la cabeza. Ustedes me podrán decir, pero ya compré en Mercado Libre o en Amazon una mesa que me permite inclinar la computadora para que me quede a la altura correcta. Ni así. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen soporte en la columna, porque las piernas están estiradas en mucho tiempo, no tienen los 90 grados de flexión en cadera y en rodilla que necesitamos, porque el cuello va a sufrir muchas alteraciones y esto nos va a generar problemas a la larga. Entonces, la cama es un lugar de descanso, pero no es un lugar de trabajo, ni para los niños, ni para los adultos. 14. No trabajes de pie o limite el tiempo por el que lo haces. Actualmente han surgido muchas tecnologías donde ya tenemos escritorios que suben y se ponen en una posición adecuada para que nosotros podamos trabajar de pie. Sin embargo, esto no es adecuado porque requiere mucho más energía que el hecho de trabajar sentado. También nos va a ayudar a ejercer una mayor presión sobre el sistema circulatorio de las piernas y de los pies, porque va a requerir un mayor trabajo de nuestro corazón para bombear la sangre y que circule desde abajo hasta arriba. Y nos incrementa la posibilidad de sufrir varices. Entonces, como les decía, lo ideal es cambiar de posición frecuentemente. 2 horas sentado, pararnos a caminar un rato, inclusive tomarnos esos 10 minutos para acostarnos en nuestra cama, elevar las piernas y hacer algunos ejercicios de circulación, algunos estiramientos de la columna lumbar o de la columna cervical. Esto nos va a ayudar a tener una mejor salud. Fisiotip número 15. Realiza al menos 30 minutos de actividad física. Aún encerrados, debemos de continuar con nuestra actividad física, sobre todo en un momento que nuestro sistema cardiorrespiratorio necesita mantenerse sano para, en caso de contagiarnos, tener el mejor estado de salud física posible. No nos dejemos al sedentarismo. Existen muchas modalidades virtuales y a distancia en las que podemos ejercitarnos. Es muy importante mejorar el estado muscular y cardiorrespiratorio, mejorar la salud ósea y funcional, reducir el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, y sobre todo también es muy importante porque nos ayuda a conservar nuestra salud mental. Nos ayuda a prevenir la depresión a través de la liberación de endorfinas que nos hace liberar durante el ejercicio nuestro cerebro. Entonces es muy importante que busquemos la manera de ejercitarnos en casa. Y les pido que por favor que recuerden que nada duele lo normal. Lo normal es que no duela nada. Nosotros no nacimos con dolor y no debemos de asumir que el dolor es una parte natural de nuestra vida. Si algo nos duele, recordemos que el dolor es una alerta de nuestro cuerpo. Algo nos está queriendo decir. Es por eso que tenemos que escucharlo y visitar a un profesionista del área de la salud. No caigamos en manos de personas que no están preparados para atendernos de manera adecuada. Todos tenemos un conocido que acude con el huesero, con el sobandero o con una persona que no tiene una formación. Aunque pudiera tener dotes naturales, no está capacitado para identificar factores de riesgo que tengan que atenderse. En la práctica profesional he tenido la oportunidad de encontrarme con personas que tenían un dolor lumbar, se atendieron con un huesero por mucho tiempo y después nos dimos cuenta que no era un dolor lumbar simple. Tenía alguna otra enfermedad crónica degenerativa que, de haberla identificado a tiempo, pudimos haber frenado el progreso de esa enfermedad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a quién le confiamos nuestra salud. No caigamos en manos de cualquier persona. Ahora les presentaré 5 razones para visitar Fisio 21 al menos una vez al año. ¿Cuáles son estas 5 razones? 1. Razón número 1. Nuestro cuerpo pierde movilidad en músculos y articulaciones. Eso es un proceso de la vida. Sin embargo, no es normal. Se pierde movilidad en las articulaciones y los músculos
por contracturas, por falta de movilidad, porque no es una articulación que usemos comúnmente. Entonces siempre es muy importante acudir de manera preventiva, como ya les decía, por lo menos una vez al año a visitar Fisio 21. Razón número 2. Nos automedicamos, enmascaramos el dolor sin corregir el problema. Aquel deportista de alto rendimiento que termina con dolor en las rodillas, en los tobillos, se toma una pastilla y ya no pasa nada porque el dolor era muscular y normal por hacer el ejercicio. No, no es normal. Entonces, no debería dolernos hacer ejercicio y tendremos que identificar cuál es el problema. Puede ser desde un calzado inadecuado, una postura inadecuada al correr, no estar haciendo las fases correctas para poder correr. Entonces es muy importante que no nos automediquemos. Si nos duele algo, acudamos con el traumatólogo, con el fisioterapeuta, con el médico especialista en rehabilitación para que nos ayude a corregir ese problema. Razón número 3. Los dolores o lesiones agudos que no son tratados a tiempo se vuelven crónicos. Es mejor tratar siempre una lesión de manera aguda que un problema crónico. ¿Por qué? Porque nos reduce costos, número de sesiones requeridas e inclusive la discapacidad. ¿Por qué? Porque una persona que a lo mejor tiene dolor en las rodillas, se automedica por un periodo muy prolongado de tiempo hasta que ya no soporta, no nos dimos cuenta que tenía desgaste de cartílago y siguió haciendo actividades de alto impacto que lo desgastaron más rápido y lo lleva a un problema de una cirugía de prótesis obligatoria porque el cartílago ya no existe. Entonces, si detectamos a tiempo cuál es el problema, evitamos que esos cartílagos se sigan desgastando, cambiamos las actividades de alto impacto por otro tipo de deporte que tenga un menor impacto sobre la articulación, seguramente el cartílago durará mucho más años y a lo mejor evitamos la cirugía o lo postergamos el más tiempo posible. Razón número 4. Las lesiones que pasan inadvertidas pueden ser difíciles de solucionar con el tiempo. ¿A cuántas de nosotras mujeres no nos ha pasado ir caminando en unos preciosos tacones y que se nos falsee el pie, como comúnmente decimos? Regresamos y seguimos caminando y no le damos importancia. ¿Cuál es el problema? Hubo una distensión del ligamento y si no lo trabajamos para corregir, esta articulación se vuelve inestable. Y a la larga, un día podemos llegar a requerir una cirugía de tobillo porque para fijar la articulación o para dar estabilidad con un material de osteosíntesis que nadie queremos tener ahí adentro. Entonces, por muy pequeña que sea la lesión, no dejemos que pase desapercibida. Hay que atendernos con un profesional de la salud. Razón número 5. Prevención. Más vale prevenir que lamentar. Como se los dije, reduce costos, tiempo de tratamiento, secuelas y muchas otras situaciones. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un adulto mayor en casa que va perdiendo movilidad, que cada vez lo vemos que camina con mayor dificultad, que en varias ocasiones ha querido perder el equilibrio? Y tristemente muchos de nosotros podemos tener en casa a alguien que ya se ha caído y se ha fracturado la cadera. Tenemos fisioterapia preventiva para todos los grupos de edad, desde un recién nacido hasta un adulto mayor. Esto los ayudará a mantenerse sanos, relajados, felices y a continuar con sus actividades de una mejor manera. No duden en utilizar la fisioterapia preventiva. Aunque no tengan nada, a nadie nos cae mal un masaje relajante para quitar las contracturas del cuello, de la espalda baja, pero por profesionistas de la salud, que sepan identificar si hay algún problema mayor que tenemos que atender. Ahora, con mucho gusto, les presentaré un video de 7 minutos que hemos preparado el equipo de Fisio 21 para que hagan sus ejercicios en casa. No solamente es que acudan con nosotros, también hay trabajo que pueden hacer desde casa. Los dejo con Enrique. Vale, no se está escuchando el audio, hay que convertir el audio por aquí, por la reunión.
donde dice audio de la computadora. Donde dice igual que el sistema. No sé si lo ubicaste al lado del microfonito, en la fichita. ¿Ya se escucha? No se escucha. Al lado del micrófono hay una flecha que dice igual que el sistema. No sé si la logré ver. A ver, ya está. ¿No se está escuchando? Entonces, si gustan, para no entretenerlo, se los voy explicando. Bueno, vamos a iniciar los ejercicios de relajación de la cintura escapular y estiramientos de la región cervical. El primer ejercicio que vamos a iniciar a realizar es realizar movimiento de rotación de los hombros hacia adelante con una frecuencia de 10 repeticiones y posteriormente 10 repeticiones hacia atrás. Lo podemos hacer sentados en nuestra propia silla. Y ahora iniciamos con el cuello. Vamos a rotar la cabeza de izquierda al centro y a la derecha. Y lo hacemos 10 repeticiones. El siguiente ejercicio es la flexión y extensión de la cabeza. Llevamos la barba al frente y hacia arriba. Igual, realizando 10 repeticiones. Ahora vamos a lateralizar nuestro cuello. Izquierda al centro y a la derecha. 10 repeticiones. Si alguno de ustedes mientras lo realiza siente un pequeño tirón, no es normal, ya necesitan ir a Fisio 21. Una vez terminado 10 ejercicios en 3 series, vamos a proseguir con los estiramientos. Estas actividades de movilización son nuestro calentamiento. Iniciamos con el estiramiento de extensión. Colocamos la mano en el mentón y llevamos hacia atrás nuestra cabeza, hiperextendiendo nuestro cuello. Contamos 15 segundos y regresamos a la posición inicial. Y ahora vamos a realizar la flexión de la cabeza poniendo una o dos manos en la parte posterior de nuestra cabeza para realizar el estiramiento. Mantenemos de igual manera 15 segundos.
Y regresamos a la posición original. Y pasamos al siguiente estiramiento, que es una rotación. Una mano en la parte de atrás de la cabeza y una en la barbilla. Giramos un poco más. Y mantenemos de igual manera 15 segundos. Lo hacemos hacia el otro lado. Listo. Finalmente, continuamos con la lateralización. Apoyamos la mano en nuestra cabeza, sostenemos el hombro con la otra mano y realizamos un estiramiento constante por 15 segundos. Cambiamos. Y listo. Terminamos con los estiramientos. Estos ejercicios se realizan durante 15 segundos, 3 repeticiones y vamos con los estiramientos de hombro. Entrelazamos nuestras manos, giramos y estiramos y elevamos lo mayor posible. Mantenemos 15 segundos. Bajamos. Cruzamos un antebrazo. Y cambiamos de brazo. Ahora vamos a llevar la mano a tocar la parte de atrás de nuestra espalda y con la otra empujamos hacia abajo. Cambiamos después de 15 segundos. Hay que cuidar nuestra respiración, manteniéndola en todo momento, inhalando por la nariz y exhalándola por la boca. Con ello finalizamos nuestras recomendaciones de ejercicio para movilización de estiramientos de cuello y hombro. Agradecemos su participación el día de hoy. Por favor, no duden en contactarnos si tienen cualquier duda. Síganos a través de nuestra página de Facebook, Fisio21, nuestra página web, www.fisio21.com, nuestro correo electrónico de contacto, info@fisio21.com, y nuestro teléfono para agendar citas, 461-688-2292. Nos encontramos atendiéndolos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, sábados de 9 a 2, para que no haya pretexto para no ir a visitar a su fisio una vez al año. Muchas gracias a Oxford por la invitación, un gusto estar con ustedes y quedo a sus órdenes por si existe alguna duda. Ale, muchísimas gracias, de verdad, qué interesante. Me dejas muchísimas cosas a mí, de verdad te escuchaba y yo decía, sí, en primero, la importancia de la prevención antes de la corrección, que no queremos llegar a algo que ya no sea reversible, como lo decía.
de verdad yo hasta la parte de lo que comentaba del soporte de la muñeca, en ese momento voy a ir a quitarla. Pero qué interesante, de verdad. Ahora sí que también todos los consejos que nos diste, los fisiotips, las razones por las que asistir, muchas gracias, Ale. Fue algo que creo que en estos épocas y siempre tenemos que estar cuidando, pero sumamente concreto y sumamente objetivo, y muchas gracias por compartirnos, Ale. Y bueno, creo que de parte de todos los que están conectados, les damos las gracias, Ale, por estar con nosotros. De parte de Oxford, te dan nuevamente muchas gracias. Y pues bueno, seguimos conectados, ahí les dejo toda la información, y yo creo que yo ahorita mismo me voy a Fisio 21. Gracias, Muchas Ale. gracias, por acá te esperamos, Miri, buenos días. Nos vemos en la siguiente webinar. A todos los demás, a las 12 tenemos el siguiente webinar con Ramón Rodríguez, quien nos estará hablando de disciplina y hábitos. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Adiós, buen día.